a jaletina y gelatina, ¿verdad? También creo que pues, la vez pasada o antepasada lo dije, la gelatina con G es el gel, o sea, la sustancia esa gelatinosa precisamente con la que se hacen las jaletinas. La gelatina, que puede ser un gel de origen vegetal, animal y hasta, si es necesario, creo que hay gel de petróleo, derivado del petróleo, ¿verdad? Eso es una sustancia absolutamente neutra, ¿verdad? Para lo que la caracteriza es su consistencia, y es con lo que si se le pone un saborizante y un edulcorante, se convierte en jaletina. Bien. Pero fíjate que hace mucho tiempo, por allá por los 20 y tantos del siglo pasado, ¿verdad? Las jaletinas Yellow se llamaban jaletinas porque en el paquetito venía el gel, ¿verdad? Venía también con el edulcorante, y ya lo único que hacía uno era ponerlo en agua tibia, ¿verdad? Y después ya se hacía la gelatina, pero en realidad la gelatina es la materia prima. Muy bien. Javier Briceño, de la Colonia del Valle, te pregunta cuál es la diferencia entre clientelismo o clientelar. Bueno, lo clientelar, tengo entendido que eso no aparece en el diccionario de la Real Academia, no aparece, ¿verdad? Pero sería lo clientelar cualquier cosa relativa a la clientela. Ahora, clientelismo, eso sí ya es otra cosa, ya puede uno remontarse al derecho romano, ¿verdad? Es precisamente el trato que se da a cierto tipo de personas que se aclientan con uno, digamos así, ¿verdad? Precisamente para hacer una especie de simbiosis, o sea, de reciprocidad de servicios, ¿verdad? Y entonces reciben favores de alguno que está en el poder, pero que se someten de tal manera que el que está en el poder sigue usándolos con ellos, sigue usándose de ellos, ¿verdad? Y sigue explotándolos. Sí. ¿Verdad? Así, de esto hemos visto mucho también en nuestra política. Te llama José Antonio Horta, de Guadalupe del Moral, y dice, ¿qué significa velarte? Pero te da, muy interesante, un contexto. Dice, gastaba levita y chaleco de grueso velarte, pantalones claros y puños y cuello de camisa inmaculados. Yo sí recuerdo, era una tela por lo general negra, bastante abullonada, o muy abatanada, ¿verdad? Vaya, muy abrigadora, que es precisamente que se usa para prendas propias para usarse con frío, ¿verdad? Así que sí, efectivamente. El velarde es una tela gruesa, entonces. El velarde es una tela, un paño, ¿verdad? Bastante consistente y abrigador, y posiblemente de muy buena fibra. Pero aquí me queda una duda. Dice ahí velarte y tú dices velarde. A ver, déjame ver. Dice velarte. A velarte. Creo que era velarte, sí. Velarte, sí. Ok. Yo lo confundo de como lo pronunciaba yo, pero que sí creo que el señor Horta Sánchez tiene razón. Era velarte. Exactamente. Bien. Pablo Llanes, de la Unidad del Coyol. ¿Cuál es lo correcto? ¿Medios masivos de comunicación o medios de comunicación masivos? Bueno, mientras está diciendo él masivos, tanto al principio como al final, se está refiriendo a medios. Lo que cambiaría es si cambiara por el plural masculino, lo cambiara por singular femenino, y entonces sería medios de comunicación masiva, porque masiva es femenino singular, mientras masivos es plural masculino.
Así que donde él ponga el plural masculino, no importa, siempre se referirá a masivos. Así que si él quiere la diferencia entre esas dos maneras de formular la pregunta, no hay diferencia, porque es exactamente lo mismo. Cambiaría si él cambiara el adjetivo y lo cambiara por femenino singular, y entonces serían medios de comunicación masiva. Muy bien. La señora Rosario Guerra de Coajimalpa te tiene dos preguntas. Cuando muchas personas piden ayuda a otras, ¿cómo se escribe? ¿Ayúdenos o ayúdennos con doble N? Esa es una. Y la segunda, ¿cómo es correcto? ¿Desvelar o develar una placa? Bueno, ahí va la primera. Si los que ayudan son varios, es lógico que uno diga ayuden, ¿sí? Porque son varios. Mientras que si es una sola persona a la que uno le habla de usted, le dice ayúdenos, ¿verdad? Entonces, allí la N que se duplica es porque las personas que están ayudando son varias. Y esa N pertenece al plural de los que están ayudando. Porque si se trata de una sola persona, diría ayude usted a nosotros, pero ayude y nos. Y si son varios, ayúdennos. Bueno, eso está perfectamente claro por lo que hace la primera pregunta. Y ahora, en cuanto a la otra, que es debe dar o desvelar, precisamente, aunque etimológicamente la raíz de y des valen lo mismo, en este caso, para no caer en la ambigüedad, o sea, en el posible equívoco de desvelar con el verbo, pues desvelarse, pasar algo en vela, entonces es preferible decir develar. Bien. Raquel Vallarino de Santa María la Ribera te dice, Rigo, que la canola es una oleaginosa de la que se extrae aceite comestible muy bajo en grasa saturada. Esto se refiere a alguna vez que me preguntaron qué cosa significa canola. Ajá. Y no me dieron contexto, pero resulta que esa palabra no aparece en los diccionarios. Así que le agradezco el cariñoso saludo y se lo correspondo con el mismo cariño, pero además también le agradezco la aclaración que hace, porque algo me sonaba a la cuestión de canola, ¿verdad? Así que pues le agradezco muchísimo esta aclaración, y también espero que la persona que haya hecho la pregunta, ¿verdad?, esté oyendo, porque está oyendo al mismo tiempo una respuesta autorizada a la pregunta que hizo. Reinaldo Basalúa, de San Lorenzo, en Coyoacán, ¿qué significa gravedad? Bueno, gravedad es la calidad de grave en términos generales, pero la gravedad tiene varias, porque lo grave es lo que pesa, ¿verdad? Así que, en último análisis, creo que la palabra gravedad debe tener casi unas 10 acepciones en el diccionario de la Academia, pero la más general, ¿verdad?, es la que se usa, por ejemplo, al hablar de la ley de gravedad, ¿verdad?, que es precisamente la atracción que ejercen entre sí los cuerpos, ¿verdad?, en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias. Jesús Guerrero de Bosques de Aragón te felicita por tu esfuerzo y por atenderlos. Dice, es correcto decir células madre o células madres, autos chocolate o autos chocolates. Bueno, yo creo que son palabras que se pueden usar tanto de una manera como de otra, pero según el nivel cultural de las personas, pues por lo pronto me estoy refiriendo a células madres. Yo creo que ahí basta con que concuerde para que se oiga mejor en cuanto a comunicación. Así que yo preferiría células madres,
y desde luego hablando de una célula, pues célula madre, claro. Ahora, y en cuanto a autos chocolate, pues eso ya es otro nivel cultural, porque ya se dice chocolate por una cosa, por lo chueca, eso es todo. En realidad, si no fuera por la che de chueco, no se diría chocolate. Así que el nivel cultural es muy distinto, porque el de autos chocolate es absolutamente coloquial, mientras que el de células madres es científico. Bien. Angélica Anaya de Villacoapa, ¿cuál es el plural de tabú? ¿Tabús o tabúes? Bueno, la regla es esta. Cuando la regla, la vocal acentuada con que termina una palabra aguda es A, E, U, O, entonces basta con agregar una S. Ya. Mientras que cuando la última, la vocal final acentuada es una I o una U, entonces es necesario agregar la sílaba ES. Así que en el caso de tabú, es tabúes. Tabúes. Carlos Cortés Reyes, de Parque Residencial Coacalco. ¿Cuál es el nombre del diccionario que mencionaron que va en su edición 21? Bueno, no sé, porque en primer lugar no recuerdo en algún programa relativamente reciente haberme referido a... Pero, un momento, ahorita da la casualidad de que estamos en la 22ª edición del diccionario de la Academia. Así que posiblemente debo haberme referido a la edición anterior del diccionario de la Academia. Ahora, en cuanto a que... no, sí, porque habla de edición. Debe ser a la anterior, a la actual, porque la edición actual que salió en 2001 es la 22ª. Por consiguiente, la que estuvo en vigencia, el diccionario inmediato anterior, que estuvo en vigencia hacia esa fecha, fue la edición 21 del diccionario de la Academia Española. Javier Barrientos, de la colonia Anáhuac, te pregunta cuál es la forma correcta de decir partitocracia o partidocracia. Pues partido sería un italianismo, ¿verdad? En realidad, la palabra es un neologismo. Os decía, es una palabra que ahora que están metiendo, ya ves que ahora ya no quieren admitir, cosa que sería absolutamente constitucional, que hubiera candidatos libres. Sí, que ahora ya lo están obligando a que pasen por un partido. Sí, claro. Eso es partidocracia, pero como quien dice descarada. El que no pase por un partido no puede ser candidato libre, o se le anula. Eso es anticonstitucional, ¿verdad? Porque creo que por ahí anda algún artículo que el ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado. Bueno, por ahí. Bueno, en fin, no sé si los señores constitucionalistas cómo interpreten estas cosas. Yo la interpreto así. Ahora, en cuanto a que la palabra, yo creo que es la primera vez que la leo. He oído últimamente lo que te acabo de decir, que ahora están diciendo se vota por partidos. No, se vota por personas, punto. El caso es que eso es lo que ahora se llama partidocracia. Y el castellanizado o españolizado sería partido. Porque eso de partito me suena o a italianismo pues simplemente como decía Góngora, ¿verdad? Inventaba las palabras yéndose a una supuesta etimología. Don Salvador Rodríguez, de la del Valle, la palabra eventualmente quiere decir finalmente, como la utilizan frecuentemente hasta los intelectuales. Y por otro lado te pregunta si instancia también significa institución, medio y en general todo lo que representa. Bueno, vamos por partes. Eso de hasta los intelectuales, ¿verdad? No por el hecho de ser una persona intelectual tiene que ser también perita en la lengua, ¿verdad?
Eventualmente significa, como la palabra evento de la cual viene, de evento sale el adjetivo eventual, y de eventual, con la terminación mente, sale el adverbio. Así que, ¿qué es lo eventual? Lo que sucede sin haber programado, sin estar programado. Es decir, lo que sucede por casualidad, o bien que sucede por emergencia o algo así. Entonces, eso es lo eventual, ¿verdad? Entonces, no hay otra manera de interpretarlo. Así que no puede ser sinónimo de frecuentemente. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? Hay instancia. Dice, también significa institución, medio en general, o todo lo que lo representa. En algunos casos sí, una instancia. Bueno, instancia originalmente es cuando uno apela a un superior, y entonces uno insta, ¿verdad?, a un superior para que la persona que lo atendió, ¿no?, en un curso que tuvo anterior, y que no estuvo de acuerdo, acude insta a un superior, y entonces dice, voy a hacer una instancia a ese superior para que corrija el defecto que yo encuentro en la atención que he recibido, ¿verdad? Así que ese es el asunto. Instancia viene siendo efectivamente, en este caso, un recurso para que alguien que esté por encima de la persona que me ha atendido le rectifique si le da la razón a él o me la da a mí. La señora Ivette Lipkiev de Narvarte te dice, he escuchado y leído lo siguiente: la primer mujer, la primer semana, la primer cosa. ¿No debería ser la primera en lugar de primer? Sería muchísimo más correcto, desde luego. Sencillamente tenemos esto. Primero, primera es un adjetivo, pero en ambos casos se puede hacer la apócope, y da la casualidad de que haciendo el apócope, que por lo regular se hace con el masculino, ¿verdad?, queda, como quien dice, masculinizado el aspecto femenino de primera. Entonces, yo casi siempre aconsejo que en el femenino no se apocope primera, para que no se confunda precisamente con el masculino. Celia Hernández de Las Águilas te pregunta cómo se conjuga el verbo vertir o verter, y también te pregunta si es correcto decir discriminación en lugar de discriminación. Bueno, el verbo es verter, por consiguiente se conjuga como verter, ¿verdad? Lo que pasa es que hay derivados que terminan en ir, por ejemplo, divertir, ¿verdad?, convertir y todo eso, pero dar vuelta a una cosa es verterla. Por consiguiente, hay que decir, yo vierto, tú viertes, etcétera, ¿verdad? Vertimos en lugar de virtimos. Ahora, en cuanto al otro, discriminación o discriminación, no, es discriminación, porque ahí el prefijo es dis desde un principio, ¿verdad? No es el prefijo des ya españolizado, sino es un prefijo que viene desde antes, que significa separación. La señora Olivia de la Mora de Viveros de la Loma te pregunta, ¿es correcto decir su propia esposa, su propio hijo, o solo su esposa o su hijo? Pues es un poquito redundante, pero de todas maneras es una manera de acentuar cuando alguien dice sí a su propia esposa,
le hace, la maltrata, pues ¿qué no será con sus subordinados, verdad? Pues, entonces, ahí cuando habla de algo que le es más íntimo, ¿verdad?, se puede decir, pues sí, yo creo que desprecia hasta a su propia familia, ¿verdad? Entonces, la idea de meter allí el adjetivo propio es algo que le está, que es más cercano a él. Uh-huh. Por consiguiente, aunque suene un poquito a pleonástico, pues, que en la mayor parte de los casos resulta de apoyo. Bien. Matilde Franco, de Jardines de San Mateo, cuando se utiliza la palabra haber, más bien pregunta, ¿cuándo se utiliza la palabra haber y cuándo ha separado ver? Bueno, sería cuestión de poner varios ejemplos. Esa me parece muy interesante porque fíjate que yo he visto que muchas personas las usan indistintamente. Haber es precisamente una inflexión, es decir, es el infinitivo del verbo haber, que es tener, ¿verdad? Entonces, equivale a tener. Entonces, dice, cuando el verbo haber equivale a tener, uh-huh, cuando no es, bueno, también cuando es el auxiliar, ¿verdad? Entonces, pero cuando se trata del verbo ver, para ver, vamos a ver, uh-huh, qué es lo que sucede. Entonces ahí son la preposición a y el infinitivo del verbo ver. Uh-huh. Entonces, vamos a ver tal cosa. Pero a ver se la utiliza o como apoyo, o sea, auxiliar de todos los verbos, porque todos las formas compuestas de una conjugación cualquiera utiliza el verbo haber, uh-huh, para hacer la forma compuesta, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se mete uno la palabra el ¿verdad? Perdón, el compuesto, el ante. Toma por ejemplo, el presente es yo soy, ¿verdad? Pero el antepresente es yo he sido. Entonces, cada vez que metes el verbo haber, allí es un verbo auxiliar. Así que cuando es auxiliar en la conjugación de un verbo, entonces es el verbo haber. Mientras que cuando, por ejemplo, el auxiliar la forma compuesta del pretérito, mejor dicho, del participio pasivo del verbo ser, ¿verdad?, que es sido, es decir, entonces le veo si es haber. Y lo mismo que haber dormido o haber amado, etcétera. Todas las formas en el infinitivo se usa con el haber. Ahora, en cuanto a ver, es del verbo ver. Por consiguiente, cuando se dice vamos a ver, es lógico que sea la preposición a con el verbo ver. Una cosa es el verbo ver y otra cosa es el verbo haber. Mario Morales, de la Colonia Industrial, te pregunta, Rigo, ¿es correcto, cómo es correcto decir todo mundo piensa o todo mundo pensamos? No. Cuando una persona está incluida o se incluye en una manera no, eso no tiene por qué, no justifica que cambie en la concordancia del predicado, que en este caso es piensa, con el sujeto. Si está hablando de todo mundo, está hablando de piensa. Si mete pensamos, entonces él se está incluyendo. Por consiguiente, deja de ser el masculino singular, que es todo mundo, ¿verdad?, y pasa a ser un plural
desde el momento en que él se incluye, ¿verdad? Y entonces está mal porque está utilizando, se está incluyendo, y entonces tendría que, como quien dice, no, si todo el mundo como yo piensa, o yo como todo el mundo pienso, pero no puede juntar el yo con el todo mundo para después hacer el plural. Es absolutamente incorrecto. Bueno, pues en este momento, con mucha lástima, quisiera decir adiós a nuestros amigos de la cadena nacional. Por supuesto, ha concluido el tiempo de la cadena, pero continuamos, por supuesto, en 102.5 de frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, todavía no se acaba el 20 de Arrigo Cohen, porque todavía tenemos aquí la llamada de Ángel Jalili, mi querido Arrigo, de la Colonia del Carmen. ¿Qué significa la palabra paideia? Bueno, últimamente la palabra paideia, que tiene, pues, digamos, una historia larga, ya se ha especializado en decir, como sinónimo de pedagogía, ¿verdad? En realidad significa educación, pero ya se ha especializado como educación. Muy bien. Pues ya nos vamos. Ya se acabó el 20 de mi querido Arrigo. Sin embargo, quiero decirles que las llamadas de Hilda Eloína Valdés, que acaban de llegar, Guillermo Navarrete, Miguel Márquez Rodol, Roberto Gálvez de León, José Trinidad Gómez, Paloma Castillo Mejía, Alejandro de Pedro, María del Rosario González, Luis Viña y Lourdes Ramírez, entre otros amigos, se las lleva de tarea mi querido Arrigo, por supuesto. Son fresquecitas del día de hoy. Y pues, Arrigo, la semana que viene, me parece muy bien. Muchísimo gusto, nos sabremos de ver. Y también por mi parte, y espero que también nuestro amable auditorio, ¿verdad?, esté pendiente de la colaboración que tengamos. Claro que sí. Y desde luego, mi gratitud a Monitor por darme la oportunidad de dirigirme a él, a quien desde luego le deseo una muy feliz transición de semana. Muy bien, gracias, Arrigo. Son las 10:01, 10 de la mañana con 1. Antes de ir a Metropolitano con Mónica Reyes, quiero decirles que Natalia Alfonso de Bosques del Lago envía una felicitación a su hija Fernanda Aguilar, que hoy cumple 8 años de edad. Felicidades a Fernanda Aguilar de parte de su mami y de todo el equipo de Monitor.